Ya muchachos, aquí estoy en Python. Yo ocupo el editor de Spider en Anaconda porque lo encuentro un poco más robusto, pero principalmente la diferencia hay muchos que prefieren el Jupyter Notebook porque es mucho más versátil, otros como yo preferimos el Spider porque tenemos mucha más funcionalidad dentro de la misma pantalla, desde el mismo interfaz. Hay otros que utilizan el GUI de Python y programan en bloc de notas. Entonces, esto hay para mucho gusto. No hay uno que sea mejor que otro. Eh, Todo va a depender de cómo ustedes programen, de cuáles son sus mayores afinidades, si que su computador resiste tener un Spider instalado y funciona bien. Va a depender mucho de eso. Muchos de ustedes me han preguntado qué es mejor. El editor, yo creo que va a ser en base a sus conveniencias. Pero no hay uno que sea mejor, o uno que sea peor. Todo va a depender de ustedes. Aquí, dentro del Python, ¿cierto? Yo tenemos esta parte, esta ventana aquí, que es la del editor, y acá donde tenemos el terminal, donde va a ir mostrando todo lo que nosotros estemos haciendo. Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con una función, ¿cierto? Una programación lineal asociada al problema de SVH, como el que vimos en la clase pasada, para que puedan comparar un algoritmo y otro. El otro es una heurística y esta programación lineal va a ser exacta. Entonces, tenemos que plantear primero cómo este algoritmo se muestra en el, como en formato de programación lineal. Lo llevamos a las ecuaciones, ¿cierto? Y aquí lo que nosotros vamos a tener, que nosotros vamos a querer minimizar el Cmax, es decir, queremos minimizar el makespan de nuestro proceso y queremos tener el tiempo de trabajo más corto posible para concluir todo nuestro trabajo. Esto va a estar sujeto a restricciones. La primera restricción, para por ejemplo compararlo con el modelo de grafos con el SVH, van a ser todos estos ST, son los start time, es decir, los tiempos de inicio de cada uno de los procesos. Entonces aquí tenemos que nuestro primer conjunto de restricciones va a estar asociada a los tiempos de inicio del I a J menos los tiempos de inicio del I, o sea, del I al H menos del I al J mayores o iguales a los tiempos de proceso en IJ. Para todo IJ, HIJ con H mayor a J. Un poco enredado, pero lo que tienen que pensar es que un proceso, esto es un poco en la restricción de la secuencia. El proceso IH tiene que ser mayor o igual a el tiempo de inicio del IJ más su proceso, su tiempo de proceso IJ, cada vez que el H sea mayor que J. Entonces con eso estamos asegurando que vayamos siguiendo la secuencia. En este caso, si lo llevamos al ejemplo del SVH, esta tendría relación con los arcos que ven en secuencia, los primeros arcos, los arcos conjuntivos. Luego tenemos el conjunto de restricciones asociadas al Cmax, donde vamos a tener que Cmax va a ser mayor o igual a el tiempo de inicio del trabajo I en la máquina J con respecto más el tiempo de proceso del trabajo I en la máquina J para todo IJ. Es decir, van a ser los últimos tiempos que vamos a ir tomando. Y por otro lado, tenemos la restricción de las disyunciones. En las disyunciones nosotros vamos a tener aquí un O que va a estar asociado a que nosotros o nuestra disyunción va a ser que el tiempo de inicio del trabajo I en la máquina J va a ser mayor o igual al tiempo de inicio del trabajo R en la máquina S más su tiempo de proceso, o el STR, el tiempo de inicio del trabajo R en la máquina S, va a ser mayor o igual al tiempo de inicio del trabajo I en la máquina J por más su tiempo de proceso, de producto I en la máquina J. Siempre y cuando se cumpla que la máquina IJ es igual a la máquina RS, es decir, todas las disyunciones de nuestro modelo. Es decir, cada vez que nosotros tengamos en el mismo tiempo que ocupar, por ejemplo, las tres máquinas, esto va a representar eso. Y tenemos que ver si tomamos una u otra, si es que va uno primero o el otro después. Y por último tenemos el tema de
la no negatividad de las variables. Los tiempos de inicio no pueden ser negativos. Eso es todo. Y con eso ya tenemos planteado el modelo de programación lineal para el SVH. Entonces, voy a resolver este problema y lo programé de tal forma de que sea completamente extendido. No hay ni un for, ni hay ni un siglo para que vayamos entendiendo cada una de las variables. Voy a borrarlo para que podamos ir trabajando. El ejemplo que voy a dar aquí es uno que pusieron muchos en su tarea para probar su algoritmo, que es aquel que cuenta con 4 máquinas y 3 procesos. O sea, 3 productos en 4 máquinas. Donde tenemos el proceso general es que tenemos, denme un segundo para anotarlo aquí, tenemos que el producto 1 tiene que pasar como secuencia por la máquina, por M1, luego pasa por M2, luego pasa por M3 y su tiempo de proceso es 10 en la máquina 1, 8 en la máquina 2 y 4 en la máquina 3. Esto no es parte del programa de programación lineal que está más abajo, sino que esto es como para que se ejemplifiquen y vean cómo es el proceso. Luego tenemos el producto 2. Este tiene que pasar por la máquina 2, luego por la máquina 1, luego por la máquina 4, luego por la máquina 3 y su tiempo de proceso van a ser 8, 3, 5 y 6. Luego tenemos el producto 3 que va a pasar por la máquina 1, por la máquina 2 y por la máquina 4. Y su tiempo de proceso va a ser 4, 7 y 3. Entonces, si nosotros lo miráramos como grafo, ¿cierto? Como SVH, tenemos un nodo inicial, tenemos 3 caminos posibles, el del producto 1, el del producto 2 y el producto 3. Y si vimos secuencia, el producto 1, 1, 2, máquina 1, máquina 2, máquina 3, con un tiempo de 10, 8 y 3. El producto 2, la máquina M2, M1, M4 y M3, con sus tiempos que aparecen ahí, y el producto 3. Luego tenemos los disyuntivos, que va a ser cuando ocupan cada uno la misma máquina. Por ejemplo, la máquina 1 la ocupan los 3 productos, la máquina 2 la ocupan los 3 productos, la máquina 3 solamente el 1 y el 2, y la máquina 4 solamente el producto 2 y 3. Y esas serían las disyunciones. Entonces, si lo lleváramos al SVH, lo primero que tendríamos que hacer, sumamos ¿cierto? Todo de manera continua y nos daría que nuestro makespan, así de manera continua, sería 22 unidades. Como ustedes ya están expertos en SVH, lo estoy pasando así más rápido para que podamos compararlo después. Luego, nosotros deberíamos ir probando, ¿cierto? Cada una de las disyunciones y vamos a ir trabajando cómo sería con eso con respecto a la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3 y la máquina 4. Viendo los trabajos, ¿cierto? Viendo los tiempos de proceso, los tiempos de inicio más cercanos, los tiempos de finalización más tardíos y viendo el retraso que se va cumpliendo en cada uno de ellos. Si hacemos todo eso, nos va a dar que el tiempo, el mínimo makespan de este problema va a ser 28. Recuerden ese numerito. Ahora, vamos a la programación lineal, a lo que nos compete. Esto lo voy a dejar aquí comentado por si necesitamos recordarlo más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con importar las librerías que nosotros vamos a trabajar. Para este caso vamos a trabajar con NumPy, que es para trabajar numéricamente, Pylab, que nos permite hacer algunos arreglos, y el Pulp. Pulp es una librería que no es muy conocida, pero tiene la particularidad que nos resuelve problemas de programación lineal, o tiene la particularidad de que nosotros podemos decirle que nos entregue todo el modelo que nosotros hicimos en formato .pl. Cosa que nosotros podemos llevar ese formato .pl a cualquier editor o cualquier programa de resolución de problemas de programación lineal y este nos puede resolver.
O sea, es uno que nos traduce lo que nosotros estamos queriendo hacer a el formato que nosotros necesitemos para un programa más específico. Por ejemplo, Ciplex. Este Pulp también puede resolver problemas de programación lineal siempre y cuando estos sean pequeños. Cuando ya son muy grandes, poco que no lo resuelve tan bien. Ni siquiera, a veces ni siquiera los puede cargar. Pero sí nos puede escribir el programa en un diagrama, en un dialecto que puede ser entendido por otros programas. Eso. Entonces, para instalar esta librería, si alguien tiene problemas, me escribe y yo le explico cómo se tienen que ir instalando. Entonces, lo primero, bueno, digamos 10 minutos. Continuemos en el siguiente video.